Estás escuchando Japón es chido, un programa donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ハポネスチード。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Sin duda, Japón y México son naciones lejanas geográfica, económica y tecnológicamente, únicas en sus tradiciones, costumbres sociales y características religiosas. Podría parecer que tienen poco en común más allá de una cultura profunda, compleja, enraizada en cosmovisiones de larga data y nutrida diversidad, pero una vez que se atraviesa la superficie se encuentran coincidencias, paralelismos y espacios para nuevos intercambios. Quienes miran con detenimiento al otro pueblo descubren una sensación enigmática que los llama, resonancias profundas que llevan a querer saber más. Le ha ocurrido a japoneses y mexicanos por igual, de ahí que brote espontáneamente la amistad o se reciba el llamado de la aventura. Tal es así la aventura que el Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón, agrupación por cierto, auspiciada por el CENIDIAP y responsables del texto que acabo de leer, nos mandó a uno de sus miembros más sagaces, uno de esos aventureros más sagaces, a echar chisme sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. El mítico Luis Matus. ¿Cómo estás? Uy, chido. Chilo, sí señor. Chilo. ¿Estás listo para esta aventura? ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo para nuestra aventura sobre el Japón Pon? Auditiva aventura sobre el Japón Pon. Güey, yo conocí a Matus por allá de un lejano 2019. En realidad no es tan lejano, pero se siente como de porque en 2019 fue cuando empezó el seminario del que ambos formamos parte, este Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. Y recuerdo que nos conocimos ahí en 2009, en esta sala ubicada en un piso bastante alto. 2019 en el piso 9. 2019, piso 9. Güey, ¿te acuerdas de ese 2019? ¿Te acuerdas cómo llegaste a ese seminario? ¿Con qué aspiraciones? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Sí, lo tengo algo fresco. Y ahorita que recordamos ese cabalístico número del 9, no sé si incluso fue como en septiembre cuando empezó el seminario o empezamos a inicio de año, no, eso sí no lo recuerdo. Pero allá en 2019 entraba yo al seminario porque justo prácticamente había yo terminado la maestría, estaba en el proceso como de entrar al doctorado y en esa primera ronda de admisiones como que mi proyecto estaba todavía algo endeble y apareció la convocatoria del seminario. Más bien una de mis tutoras de la maestría me dijo, oye, se va a abrir un seminario de investigación de arte y cultura de Japón. Yo sé que a ti eso te interesa, pues ¿por qué no pruebas? Y ya, pues como dicen, fue historia. O sea, en realidad ya me metí a la convocatoria, chequé las bases, hice mi casting, ya sabes cómo son esas cosas. Y así fue. Y ya. ¿Te acuerdas qué te preguntaron en tu casting? No, me preguntaron si sabía declamar, bailar y recitar. Pero igual lo hice. Igual lo hice, preparé mis mejores frases en japonés por si me preguntaban. Me preguntaron cuál era mi proyecto y qué era lo que quería hacer con él. Y, pues ya sabes, cosas como curriculares. Ya cuando viene la entrevista, ¿es cierto que usted en 2016 cursó la licenciatura? Y tú, mierda. Sí. Es que me da mucha risa porque me acuerdo cuando me entrevistaron a mí, pues había otro Andrés, ya no está con nosotros, ya no está entre nosotros, es Andrés en el grupo. Pero había otro Andrés Camacho. Y no era Camacho, era Andrés, ¿cómo se llamaba? Andrés Cacho. Andrés Cacho, sí, porque tú eres Camacho. Cacho. Yo soy Camacho. Mierda, yo soy Camacho. Sí, había un Andrés Cacho y yo Camacho. Entonces, me acuerdo que toman así mi currículum y dicen, entonces, la Universidad de Artes de Tokio. Y ¿cómo entraste ahí? ¿Qué estuviste haciendo ahí? Y yo, chinga, estuve en la Universidad de Artes de Tokio. No soy yo. Y me dice, además me dice como hasta enojada, entonces la doctora que estaba ahí, ¿cómo no? Si aquí está escrito, ¿tú lo escribiste? Y yo, le digo, no, yo no estoy ahí, no, yo no. Sí, pues aquí si lo estoy viendo, si aquí lo está puesto, leyendo, mira. Ajá. Mira, ¿por qué lo pones si no estuviste? Y yo, ¿qué? Y entonces veo pero es que este es Andrés Cacho. ¿Y tú quién eres? Y yo, Andrés Camacho. Bueno, pues una disculpa. Y así busca sus otros papeles. Mira, aquí estás. Pues sí, no, muy interesante lo que haces. Sí, también muy interesante. Y yo, qué munga. Qué cortón. Qué munga, debió haber sido Andrés Cacho.
Pero digo, claro, siento que el seminario tenía esa bondad en su inicio para muchos de nosotros, ¿no? Que era como asentar la investigación en un lugar que fuera, ¿no? Digamos que fuera de tu campo habitual de investigación, que puede ser la universidad o otros grupos. Acá era como una oportunidad, no sé si la palabra es fresca, pero sí algo... Yo ¿Tú, diría tú fresca y qué? atractiva. No, vamos, no sé muy bien cómo sean otras universidades. Obviamente está el Colegio de México, que ellos tienen sus posgrados y licenciaturas en estudios de Asia, ¿no? Ujú, Que incluye, es amplia, incluye Japón. Yo estudié en la UNAM y en la UNAM el corte académico no incluye o no está enfocado en Asia, en este caso específico Japón. Cuando yo hice la maestría, uno de los principales problemas a los que me enfrentaba era precisamente ese, que no había quien tuviera las herramientas teóricas relacionadas con Japón como para guiar mi investigación. Y siempre de cierta manera se redireccionaba todo a fuentes en Estados Unidos. Cuando mm, empecé con mi investigación, como que la primera respuesta así era, checa Nueva York, ¿no? ujú. ¿Por qué Nueva York? ¿No? O sea, está bien que sí, ellos condensan un montón de cosas y lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre está como ese hueco ahí faltante y bueno, con esto no estoy queriendo abrir ahí una controversia mayor, pero eh, como está muy especializado también de la academia, en el caso de la UNAM, en cosas que tienen que ver con Latinoamérica o México, Ujú, entonces interconexiones que hay con nosotros y países más lejanos, pues luego es complicado, ¿no? ujú. Entonces yo hasta el día de hoy que estoy en el doctorado, pues formo parte como de un ínfimo número de personas que están interesadas en ese tipo de investigaciones que tienen que ver con Japón y que no Mm. hay muchos materiales o no suelen estar los materiales en México, ¿no? O si son materiales que no tiene el Colegio de México, pues ya no están, ¿no? O ya no los encontraste. Entonces, que existiera una convocatoria para un seminario de investigación en arte y cultura de México y Japón, pues resultaba a todas luces atractivo, no solo para mí en lo personal, que siempre he sido niponofílico, sino también en términos teóricos académicos, pues era súper fresco y, insisto, pues también de cierta manera novedoso. Sí, 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 es cierto. Normalmente pasa, ¿no? Que quieres investigar sobre un tema y quizá, creo que sucede que casi de bote pronto, instintivamente, haces la búsqueda en inglés, ¿no? Asumiendo casi que esa información es probable que no esté en español. Y cuando uno la arrastra en español, de esos materiales, o sea, se reduce la información a una muy poca y luego los tenedores de esa información resultan casi siempre así, ¿no? Como una institución, quizá el Colegio de México o algo que salió de la UNAM, pero también creo que el seminario justamente permite eso, ¿no? Es decir, permite no solamente incrementar eh, el volumen de materiales que en el futuro puedan ser usados por otras investigadoras, investigadores, sino que uno mismo empieza a realizar, ¿no? Conexiones con otras personas que están estudiando cosas similares, que tienen intereses complementarios o el mismo que tú, y que entonces ya no solamente es buscar como, un documento acá, sino es como de, güey, en la misma sala hay una persona que lleva, no sé, 20 años estudiando un tema del que quizá no es tu tema, pero que el saber de lo que esa persona está investigando nutre muchísimo lo que tú quieres saber, ¿no? Y lo que tú estás pensando. Y siento que para mí eso es algo que es muy poderoso, en el sentido de que en el seminario participan muchas personas que tienen una investigación que quizá en principio pudiera estar más enfocada en México que en Japón, o más en Japón que en México, pero que el propósito del seminario pues tiene, ¿no? Va encontrando esos caminos y particularmente va encontrando a esas investigadores entre ellos, ¿no? Y va complementando. No sé, tú, por ejemplo, Sí, cuando sí, no, entraste... pero además de eso, quisiera yo, bueno, un poco como para ahondar, ¿no? Ujú, Me da la impresión también, o después de todos estos años en el seminario, que también las personas o los integrantes del seminario tienen temas que ellos mismos han forjado. O sea, que mm, también comenzaron como con una inquietud y que se enfrentaron a la falta de ciertos materiales, entonces ellos empezaron a crear ciertos conocimientos y ciertos materiales que a lo largo de N cantidad de tiempo empiezan a apoyar también, en este caso a los nuevos o a las gentes que llegamos frescas
que nos enfrentábamos también a ese punto como de no, de las limitantes de las fuentes o de ciertas cosas, ¿no? O sea, siempre me ha dado esa sensación como de que es camino que se van dando, o sea, los materiales que se producen o se han producido en el seminario han sido hechos expresamente por las personas que están ahí reunidas. Sí, cierto. Son el resultado de, digamos que de años de esas personas de investigar, pero que probablemente si no hubieran estado, si no hubieran participado dentro del seminario, algo no hubiera funcionado de la misma manera, ¿no? O sea, siento que el seminario ha hecho en gran parte eso y de hecho me gustaría que nos contaras, porque una de las investigaciones que a mí me pareció muy loca, en el sentido que nunca la había escuchado, fue la tuya cuando empezaste el seminario, ¿no? Que tenía que ver con las formas rocosas. No sé si nos podías comentar un poquillo qué investigabas cuando empezaste y en dónde qué estás investigando ahora, ¿no? Yo digo, han pasado 5 años, algo seguramente has encontrado en estos 5 años. Empecé con piedras rocosas y sigo en las piedras rocosas. Ahí siguen Ahí esas siguen, piedras. sí. Y bueno, ahora que lo cuente, aprovecharé para hablar un poquito más también de este asunto de lo de hacer los mismos materiales, ¿no? Mi investigación empieza allá en 2013, más o menos, cuando en el centro, en el CCU Tlatelolco, Centro Universitario Tlatelolco, el Centro Universitario Tlatelolco se designó como una especie de laboratorio curatorial para la recién abierta sección de curaduría del posgrado en Historia del Arte. Entonces ahí en el CCU Tlatelolco los alumnos del área de curatorial exploraban pues no solo el quehacer de un curador, sino también principalmente la colección del acervo de la UNAM. En vías a que como parte de su graduación se hiciera una serie de exhibiciones a lo largo de varios meses que mostraran, después de N cantidad de años, la vasta colección de arte de la UNAM, la colección propia de la UNAM. Lo que ocurre ahí es que en la pesquisa de las piezas y en la generación de los núcleos de exposición, los organizadores, el curador y los alumnos se topan con 4 piezas de artistas modernos japoneses que no corresponden para nada al sesgo teórico de las colecciones de la UNAM y que además nadie sabe qué hacen ahí, ¿no? Entre ellas unos políticos en piedra que tienen impresos con serigrafía unos periódicos japoneses del año de 1972. Y arranca entonces ahí la gran pregunta de ¿y esto qué hace aquí? ¿No? Ellos por su parte, con sus recursos, tanto económicos como sociopolíticos, ¿no? Empiezan a tirar correos para todos lados a distintas entidades, a distintas instituciones en Estados Unidos y el mundo, pues para tratar de averiguar primero, pues quiénes son estas personas, ¿no? Quiénes son los dichos autores, y sobre eso, pues tratar de indagar, pues qué hacen aquí en México, ¿no? Como dije, y yo siempre he sido niponofílico, esa fama me antecede. Un amigo mío que era incidentalmente alumno de esa área de curatoriales se acerca a mí y me dice, oye, ¿a ti te gusta Japón? Y yo, sí, ¿por qué no? Es que te tengo un trabajo, o sea, tengo este problema, o sea, encontramos esto en el museo, no sabemos qué es, no sabemos si los nombres están bien y pues esperaba que tú pudieras echar la mano para indagar, ¿no? Hacer las indagaciones. Y así es como me involucro yo de una manera muy, muy periférica. O sea, lo que yo hacía era, pues igual, pues quizás en internet, tratar como de buscar fotos, información al respecto, al menos como para poder, deducir ese primer paso. O sea, si los nombres realmente eran los correctos de los autores y tratar de apoyar con eso a mi amigo, ¿no? Al final, ellos por su parte descubren que las piezas en cuestión llegaron a México en el año de 1972 como parte de una exposición que se llamó Arte Japonés de Vanguardia,
que se llevó a cabo en el MUCA Roma. No me acuerdo ahora las fechas perfectas, pero en el año de 1972, ¿no? Esa era ya su conclusión final, la mostraban, tuvieron contacto por ahí con uno de los artistas que aún vivía, su asistente les envió ahí algunas cosas, y se cierra, ¿no? Se hace ese núcleo, se muestra, se hace la exhibición, y hasta ahí, fin, ¿no? Pero a mí me queda precisamente esa cosquilla de bueno, ¿y esto cómo llegó aquí, no? Sobre todo en un periodo en el que los años 70 en México pues estaban tan llenos de vanguardia estética por todos lados y me parecía de cierta manera inconcebible que en un transcurso de 40 años se haya perdido tanta información al respecto. La suficiente como para en un primer momento no haber averiguado pues de quiénes eran estas piezas, ¿no? O ante la sorpresa de que hace este tipo de piezas aquí. Y así comienza mi proyecto de la maestría, que era precisamente ampliar la investigación al respecto de qué había pasado con esa exposición y esas piezas. Al igual que las gentes del CCU Tlatelolco, lo que hice fue empezar a aventar correos masivos a donde pudiera. Por ahí tuve la gran fortuna de que uno de esos correos cayó en buen pie y el que me contesta fue precisamente el curador de aquella exposición en 1972, un señor de nombre Kanazawa Takeshi, que inmediatamente se sorprende de pues como 40 años después yo estoy preguntando por un evento del que él era responsable, ¿no? Y ahí comienza la investigación. Qué loco, güey. Resulta que en el 56, en la posguerra, una serie de actores culturales y estéticos de Japón deciden que es momento de empezar a mostrar como una nueva faceta del arte japonés, lo que llamamos ahora el arte japonés de posguerra, pero que comenzó primero como una visión de demostrar artes no imitativas de Occidente, artes frescas, propuestas originales, y que sobre todo buscaba darle también apoyo o visibilidad a los jóvenes japoneses que estaban inmersos en el mundo del arte, que para 1956, según el señor Kanazawa, ya estaba un tanto viciado por este asunto como de pleitesías, gremios, dueños de galerías, dueños de inversores y dueños de museos, etcétera, etcétera. Y así es como deciden empezar a hacer anualmente una serie de exhibiciones. La primera fue totalmente artesanías. Lo que hicieron fue juntar artesanías de todo el archipiélago y fueron a dar a Estados Unidos. La segunda ya empezaron como que a permitirse meter más cosas, ¿no? Ya no solo artes tradicionales, sino ya un poco como de pintura moderna. Y así estuvieron hasta el año de 1968, en el que todavía llegaron aquí como con una exhibición de, ya sabes, como de ukiyo-e tradicional, como algunas cositas ahí como de impresos, pero en ese corte todavía como de artesanía o arte tradicional. Hasta que en 1971 organizan ahora sí una expo totalmente, vamos a llamarla contemporánea, o sea, de puros artistas contemporáneos en ese momento, totalmente alejada del asunto de lo tradicional. La hacen en Texas, en Houston, en un centro también como de negocios así muy raro. Hasta ese momento como que el festival sigue teniendo este corte como industrial, ¿no? O sea, todos los adeptos a esta organización son dueños de fábricas, dueños de una serie como de industrias japonesas que están tratando de promover esto. Y en ese momento, o después del 71, como ya eran más piezas, pues ¿qué es lo más cercano territorialmente hablando? Pues México. Y entonces deciden empezar, o que su siguiente punto de exhibición sea México en 1972, que es cuando traen estas nuevas piezas, las cuales luego van a dar a Argentina, y en ese tránsito es que se donan a la colección de la UNAM. Pero ¿crees que el hecho de traer las piezas a México tenga que ver solamente con una cercanía geográfica, que me imagino que es, es trascendental, ¿no? A la hora de decidir. Es decir, yo las quiero llevar hasta Kenia,
pero las va a mover desde Estados Unidos hasta Kenia, pues quizás es complicado, ¿no? Y entonces México parece una buena opción. Pero además de esa cercanía geográfica, ¿crees que había un asidero o una resonancia? ¿Qué opinas ahí al respecto? Primero ¿Qué nos pensaba pudieras que decir? había una resonancia conceptual al respecto, después me fui dando cuenta de que en realidad no, todo es una serie eh, de fortuitos y suertudos momentos, ¿no? Ajá. Porque en realidad lo que ocurre es que en 1968, cuando la Asociación del Festival de Arte de Japón está buscando lugares para exponer, ¿no? Se ve con la fortuna de que van a ser en México los Juegos Olímpicos. Mm, Entonces, cuando los organizadores se acercan los organizadores japoneses se acercan a la organización de los Juegos Olímpicos para proponer un poco este asunto del intercambio cultural, le viene bien a la organización de los Juegos Olímpicos aceptarlos, pero como parte de las actividades propias de la amistad México-Japón. ujú, Entonces, en el 68 se hace no solo una muy linda exposición de, de artesanía japonesa, sino ujú, que también en el Museo Carrillo Gil se le abren las puertas a estos organizadores para mostrar no solo lo tradicional, sino una cosa también un tanto más moderna. Se ujú. aprovecha también que en ese momento están en México ciertos artistas japoneses que ya residen en nuestro país y se les invita también, por en esa exposición estuvo Luis Nishizawa también, ¿no? Ujú, Kiyoto Ota, me parece que también, gentes que ya estaban en México. Ahí en ese momento se conocen Takeshi Kanazawa, el curador y uno de los organizadores, con Fernando Gamboa, el gran promotor mm, del arte en México, uno de los grandes promotores de arte en México. Tienen un breve acercamiento y intercambian estas ideas de, pues, de las posibilidades o límites de poder seguir colaborando, ¿no? ujú. Parece ser, o la historia es, que gracias a ese acercamiento, cuando se vuelve a comunicar Takeshi Kanazawa con Fernando Gamboa para proponer una exposición más grande o para proponer esta posibilidad de llevar más piezas a México, Fernando Gamboa lo pone en contacto con Helen Escobedo, en ese entonces o para 1972 curadora del MUCA Campus en Ujú. la UNAM, y se cierra el trato. Mm, Pero sí en efecto aprovecharon la cercanía. mm, El plan siempre de la organización del Festival de Arte de Japón era vender. Empezó con artesanías, pero su pretensión siempre fue vender. Entonces, mientras más pudieran vender o donar a lo largo de su tránsito entre los distintos países, mejor para ellos. De ahí ujú, que muchas piezas o las piezas que están en México se donaron, muchas piezas se compraron por parte de los asistentes y algunas terminaron en Argentina, que fue donde se replicó la misma exposición que en México en 1972, con una diferencia de, si mal no me acuerdo, 6 meses tal vez. qué Entonces, sí, loco. a pesar de que pudiera existir ahí una afinidad conceptual o artística, pues también los números, ¿no? El dinero, Ujú, era una cosa también muy importante, porque si bien todas estas gentes eran dueños las personas en Japón, eran dueños de industrias o, o eran inversores, al final del día lo eran de cierta manera privados, no tenían propiamente el apoyo del gobierno como para poder gastar a sus anchas, entonces era muy importante que pudieran costear el traslado de las piezas. Que güey, eso está muy loco porque parece ser un momento, un episodio en particular sucedido en ¿no? en un tiempo específico, en un espacio dado y que de repente se desvanece, pero es, pues a mí yo me atrevería a decir, así de aventurero me siento, me atrevería a decir que es tu investigación pues lo que también le da una relevancia histórica, ¿no? A ese momento, que quizás si no lo estuvieras investigando tú, pues perecería, ¿no? Es decir, sí, algún día quizá hubo eso, pero ¿cuál es la relevancia de ese momento, ¿no? Ahora quizá es claro que había una intención pues, también de vender, ¿no? Sin embargo, puede ser que ese mismo frenesí por la vendimia hubiera generado, ¿no? También un cierto eco artístico para las personas que visitaron las exposiciones y que se sintieron quizá influenciados por algo que, al menos desde mi perspectiva, pues parece
novedoso, ¿no? Como es el mono ja, ¿no? ¿Qué Sí, opinas? es que justo ahí es donde termina mi investigación de maestría o se envuelve, porque en esta relatoría de cómo fue que llegaron estas cosas a México, continúa la pregunta de, bueno, están aquí, pero ¿qué cosas son? Entonces, Ujú, esa también era parte de los cuestionamientos. ¿Y esto qué es? ¿No? ujú, Entonces se interpretaba de cierta manera desde nuestra posición como neográfica, como instalación, o sea, como tratando de ajustarlo a una serie de categorías que ya no serán conocidas, ¿no? ujú, En el proceso de investigación de los autores, en particular de ese políptico con serigrafía, es que voy a dar precisamente ese concepto del mono ja. El ujú, mono ja o escuela de las cosas es un apelativo que se le dio a cierto tipo de artistas o a cierto tipo de piezas en el año de 1973, que ujú, precisamente aludía a artistas que usaban cosas para ujú, hacer arte o yuxtaposición de cosas, sobre todo naturales e industriales. Tiene un ujú, dejo de los albores de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, en el que el panorama, tras los ataques, pues imponía la yuxtaposición de lo natural, del concreto con la madera, del orgánico con el acero, ¿no? Cosas así. ujú, Este, Ciencia cierta no se sabe cuál es el actuar de estos artistas en un inicio, pero empiezan ellos a explorar y a experimentar con estas ideas de yuxtaposición de presencia y ausencia, de orgánico, inorgánico, de espacio, de vacío, etcétera, etcétera. Hay una escultura que se llama Fase Madre Tierra, que ujú, se expuso en 1968 en la primer Bienal de Escultura de Tokio, ujú, que dicen que inaugura el movimiento del mono ja. mm, Pero así como les sucedió a los impresionistas, no fueron nombrados así hasta 1973, que un crítico de arte buscaba las palabras para poder hacer una mm, reseña sobre una exposición y se le ocurrió decir, pues, ¿qué es? O la escuela de las cosas, ¿no? Así mm, muy a bote pronto, pues lo primero que se le ocurrió. Para mí eso es no solo muy interesante por el detalle de que estos artistas no se consideraban así, sino se fueron nombrados, sino porque eso quiere decir que en 1972, cuando las piezas llegaron a México, eran la experimentación justamente de todos esos jóvenes que fueron considerados parte del mono ja. Al revisar las piezas, veo o se ve claramente este uso de los materiales, la yuxtaposición conceptual, la yuxtaposición material, etcétera, etcétera. Solo que para 1972, pues ellos no se consideraban así, todavía le faltaba un año para que los nombraran. Para y- mí continúa la duda o esa pesquisa, porque en 1972, en México, cuando se presenta arte japonés de vanguardia en el MUCA Roma, las ujú, gentes que están involucradas en esa exposición, no solo, digamos, Fernando Gamboa, Helen Escobedo y todos los intelectuales de la época, está también en México Kazuya Sakai, el mm, gran intelectual japonés que estaba aquí. Eh, Siempre o parte de todo esto ha sido la maravilla de cómo eso no trascendió más si cuando ujú, se presentó era justo el núcleo ujú. de lo que iba a terminar siendo el arte contemporáneo japonés, por lo menos hasta 1978. Sí, ¿no? Se estaba suscitando ahí, ¿no? Es decir, Ajá, estaba pasando, se estaba formando. sí, estaba formándose en ese momento, si no es que estaban ya, o sea, si venían del 68 con esa primer pieza y Ujú, este eco de lo que se iba a volver o lo que iban a nombrar como mono-ja, para 1972 estaban prácticamente en el hervidero de esa situación. Entonces, bueno, uno no puede advertir o no es profeta, ¿no? Pero justo como no se vio o no se le dio más importancia o cómo ese eco no resonaba aquí, pensando que no fue hasta los años 90 cuando se alude a la globalización que ujú, una cantidad de artistas mexicanos empezaron a tomar notas o guiños visuales de la cultura japonesa y que después importaron para sus prácticas aquí en México, ¿no? O sea, pues ya lo traíamos. ujú, Ya había pasado, como tú dices, Osaka 70, ya habían ido los ujú, muralistas mexicanos con sus
con sus lienzos allá o a intervenir allá el pabellón. Y más importante aún, producto de la Expo de Arte Mexicano en Tokio de 1955, una cantidad de artistas mexicanos ya habían ido y venido entre México y Japón hasta 1972. O sea, ya había ocurrido también la exposición de Siqueiros, ya se sabía, ya había escrito o estaba su libro Toneyama Collín sobre arte popular mexicano, ¿no? O sea, todas esas cosas estaban ahí, pero de cierta manera nadie se conocía. Todo era una serie como de eventos fortuitos, ¿no? Muy azarosos y muy suertudos, pero que estaban todavía desincronizados y descolocados. Ese es justo el núcleo de mi investigación. Oye, y además me parece muy loco porque pues esta investigación quedó en el primer libro del seminario, ¿no? En el primer libro del seminario están plasmadas las investigaciones quizá de lo que podría llamarse la primera generación ¿no? de investigadores, investigadoras del seminario. Y ese libro se vino a presentar acá al archipiélago, a Japón, en distintas universidades, en distintos lugares. Y me interesa preguntarte cómo fue para ti presentar este tema acá, porque también es cierto que mucha banda pues también lo desconocía acá, ¿no? Es de, chis mariachis, ¿y eso qué pedo, no? Entonces, ¿cómo fue presentar ese tema acá en Japón, en los distintos lugares? Entiendo que esa también fue tu primera visita a Japón. Y me gustaría pues saber cómo fue eso, o sea, cómo fue eso para ti. Pues al igual que como mi investigación, una serie de eventos azarosos y suertudos. Aparentemente tienes una relación muy estrecha con los eventos azarosos y suertudos. Parece ser, sí. Esa investigación o parte de esa primera investigación que se cristalizó en el artículo que forma parte del primer libro de artículos de investigación del seminario en el que estamos, que es Seminario de Estudios de Arte y Cultura México-Japón. Yo no sabía que se iba a publicar o no pensé que se fuera a publicar. O sea que cuando te dijeron como de, Matus, ya quedó tu artículo publicado. No mames. O sea, eso lo va a leer la banda ya. No mames. Un poco el proceso de cómo van con el artículo, ¿no? Porque se va a publicar, pues para mí era así. No era lo primordial. Estar en el seminario para mí siempre ha sido de una muy grata manera una suerte de laboratorio. Porque todos estos temas que tengo ahí bajo la mesa los puedo empezar a manejar, a combinar, etcétera, y ver cuál es su producto, ¿no? Uno de ellos es ese artículo del seminario. Entonces, cuando la noticia llega de se va a publicar, pues de entrada ese es el primer shock de wow, se va a publicar, ¿no? ¿En serio? Y además en español y japonés. Y además en español y japonés, wow, ¿no? Sopas, ¿no? Fue una grata experiencia, la tortuosa experiencia de publicar, pero es muy grata. Pero lo mejor no fue eso, sino lo mejor era precisamente ese avance de se va a presentar en Japón. No, espérate, ¿cómo que se va a presentar en Japón? O sea, qué bueno, o sea, no, como que no cabía yo en mí. El sueño de mi vida siempre fue viajar a Japón o conocer Japón. Me atrevo a decir que fue el sueño de mi vida porque por lo menos desde 1986 tengo esa inquietud y lo aseguro. O sea, si alguien dice, ay, ¿por qué estás tan seguro de esa fecha? Digo, es muy sencillo, porque en 1986, que fue el Mundial de México-Japón, en las papas sabritas salían las banderitas de los distintos países y con la que me obsesioné tener, que nunca tuve, era precisamente la de Japón. Son esos recuerdos imborrables que marcan fechas. En este caso me recuerda mucho a, por ejemplo, en el Mundial de Francia 98. Yo realmente no lo sé. O sea, no sé por qué. Cuando juega México-Alemania, se me quedó una especie de obsesión como por qué pasa en Alemania. ¿Qué pasa en Alemania que tal vez es que hoy racionalizar es que pasa en Alemania que nos ganaron cuando ese partido parecía controlado? Pero me quedó como una especie de cosa con Alemania que algo en mí se dijo a sí mismo, tienes que ir, güey, tienes que ir y verlo con tus propios ojos qué está pasando, ¿no? Y la primera salida, digamos que larga en mi existencia fue a
Alemania, a ver qué pasaba, a ver qué estaba pasando ahí en el fútbol. ¿Qué se traen Siento los alemanes? que se traen, o sea, siento que estas experiencias de la infancia pasan, o sea, trascienden de una u otra manera, ¿no? O sea, parecían insignificantes, pero resuenan, ¿no? Yo te creo, yo te creo. Bueno, es un hecho, o sea, ahí es donde está esa interconexión. Gracias a ese suceso de 1986, bueno, ya un par más, es que me hice esa fama de niponofílico, porque cualquier cosa que tenía que ver con Japón, pues yo la consumía, o yo la quería, o yo la buscaba, cosa que pues era bastante rara. Todavía a lo mejor hasta los años 90, cuando ya nos invadió la cultura pop, pero eso ya fue otra vertiente. O sea, aún a ese momento yo siempre fui niponofílico. Entonces sea ciencia cierta que desde esa época quería yo viajar a Japón. Hecho que entonces empieza a ver más posible con el seminario, ¿no? O sea, ya no es solo se hizo este artículo, ¿no? O sea, como de wow, ya hubo ahí un avance, ¿no? Que además tenía que ver con el avance de incluso de mi investigación de la maestría y los proyectos que han devenido al respecto, sino también la posibilidad de vamos a ir a Japón. Entonces, por supuesto que me obsesioné y me entusiasmé, hice todo lo posible y salí, vendí gelatinas y junté y pasé perros y todo, o sea, todo lo necesario porque no podía perderme precisamente esa oportunidad, la cual de cierta manera siempre vislumbré. O sea, ir a Japón, como que no podía yo ir nada más de ya llegué turista, tenía que ser una cosa más contundente. Y como esa primera ida con el seminario, pues también estaba de cierta manera auspiciada, bueno, no auspiciada, pero nos invitaron las personas de la Embajada de México en Japón, pues wow, ¿no? Era como con todo el garbo y vamos a ir a presentar. ¿Qué vamos a ir a presentar? Ah, el artículo, sí, claro, el artículo que escribí, ¿no? Entonces, ¿artículo de qué, perdón? Ah, el mío. No mames. Sí, ok, güey. no, y te imaginarás el hype, ¿no? Desgraciadamente esa primera idea del viaje, pues recordarás, nos tocó o se canceló por la pandemia. Sí, se retrasó. Se retrasó un año, pero pues todo ese año yo lo sentí como el colchón de o sea, si me iba a ir así con mis 20 pesitos, ahora tengo chance de juntar 25, ¿no? Entonces fue muchísimo mejor y pues realmente pues es una experiencia o fue una experiencia bastante interesante. Por un lado, afirmar una cosa que concluía yo en mi tesis de maestría, que existe un desconocimiento mutuo entre las naciones en muchos términos y para muchos ámbitos, pero también lo oscuro del tema que estaba yo investigando, o sea que si bien es una cosa que ocurrió, no tuvo mucho impacto o el impacto que tuvo no resonó tanto. De 2013 hasta 2019 se hicieron muchas exposiciones en otros lugares, en París, en Italia, en Nueva York, con respecto del mono ja. Como si fuera un eco o un tratar de revalorar algo que ocurrió y que no estaba en el horizonte teórico mundial, ¿no? O sea, es muy curioso cómo todavía hasta 2015 pues se sigue poniendo mucha atención en todo lo ocurrido con Fluxus, Butai, la literatura, Mishima, por ejemplo, ¿no? Cosas que haya hecho Yoko Ono, un poco como que los predecesores o los primeros artistas reconocidos mundialmente tras la posguerra o en la posguerra, excepto el mono ja hasta 2013, 2015, que comienzan estas galerías otra vez como... Siempre he pensado que fue algo similar a lo que ocurrió con la UNAM y el CCU Tlatelolco. O sea, como de, caray, ¿no? Así de, güey, ¿qué tenemos aquí en la bodega, no? ¿Y esto de quién es? Y empezar un poco como a escarbar otra vez toda la historiografía de ese hecho. Me sorprendió mucho que en las presentaciones varias que tuvimos, cuando había comentarios al respecto de mi investigación, la primera que siempre saltaba era por qué eso era relevante o distinto del arte minimal. O sea, qué es lo característico del mono ja que no lo hace minimal o que no lo hace instalación en el sentido occidental del término. Y mi respuesta un poco siempre era esa, pues precisamente que no es en el sentido occidental del término. O sea, que esto se hizo también como una manera de tratar de hacer una propuesta nueva de arte desde
la plena posguerra y desde una serie de artistas pues, que eran muy jóvenes y que estaban tratando de pues deshacerse de la imitación del arte occidental o de la presión o de la supuesta presión que pudiera existir al respecto del arte occidental en Japón. Además, yo me acuerdo mucho de algo que tú dijiste en una de las presentaciones, que lo comparto a cabalidad totalmente, y que se relaciona con esto, que el libro, por ejemplo, había quienes decían, bueno, es que si el libro estuviera, por ejemplo, en español y en inglés, o en español, en inglés y en japonés, o incluso solo en inglés, estaría mejor porque pues entonces alcanzaría más públicos. Era como un comentario en general y alguna de las cosas que luego se pensaba o nos planteábamos en el seminario, ¿no? Si era mejor o al menos económicamente más posible y probablemente con más alcance traducirlo al inglés que al japonés, ¿no? Y yo me acuerdo que en una de las mesas de la presentación del libro tú dijiste que te voy a parafrasear porque no la anoté, hubiera querido, pero no la anoté. Y tú dijiste algo así como que una de las razones por las cuales era relevante este libro era porque hacía una especie de comunicación más directa entre, al menos en este caso, entre México y Japón, pero que pudiera ser quizá entre Latinoamérica y Asia, ¿no? Pudiéramos pensar, ¿no? En una proyección así, pero que por ahora es entre México y Japón y era una relación sin intermediarios, ¿no? Que el intermediario en este caso pudiera ser la traducción, ¿no? Que siempre estamos aprendiendo el uno del otro u observándonos el uno al otro mediante una traducción que no es ni la de allá ni la de acá, ¿no? Sino es la de un tercero que normalmente suele ser Estados Unidos, ¿no? Pero pues, puede ser, pero digamos que sin ponerle un talante geográfico, Occidente, ¿no? Como lo acabas de decir. Y entonces es Occidente quien normalmente nos traduce a nosotros lo que viene de Japón, y a Japón le traduce lo que viene de México, ¿no? Y entonces pasa por ahí, por un filtro que, sea lo que sea, pues toma una postura con respecto precisamente a ese Occidente. Y entonces el hecho de que el libro, en este caso fuera español-japonés, al menos de entrada proponía que fuera un contacto más directo. Y me resuena ahorita con lo que estás diciendo, o sea, con esta idea de ver en este caso el mono-ha con algo que no puede ser necesariamente o que sugerentemente no hay que leerlo de bote pronto con una idea ya preestablecida de acuerdo a Occidente, ¿no? Claro, sobre todo porque ellos trataban de hacerlo así. Uh-huh. O sea, ahora podemos criticarlo como que no sucedió, ¿no? O como que no, vamos, no cristalizó como lo pensaron. Uh-huh. Pero para mí eso es anacrónico, porque en su momento lo estaban haciendo ellos de propia mano, tratando de producir algo original, ¿no? Uh-huh. Y con una vasta teoría precedente y una serie de conceptos que les preceden, que los ayudaron a llegar a esa conclusión, ¿no? Uh-huh. O sea, no, siento yo que hay cosas que no podemos juzgar a la razón de la contemporaneidad todo el tiempo, ¿no? Y esa sería una de ellas. Uh-huh. Respecto a lo del idioma, sí, o sea, mi postura tenía que ver, de cierta manera, una postura política al respecto de no tener que pasar por el inglés. ¿Por qué? Porque cuando comencé la investigación ese era el punto de partida. Uh-huh. O sea, perdí mucho tiempo tratando de indagar al respecto en la biblioteca del Museo de Nueva York, en el MoMA, ¿no? En una serie de lugares de los que no conseguí información. Uh-huh. Y no fue hasta que metí las manos en el idioma, en empezar a aventar ahí unos correitos en incipiente japonés, tratando de contactar gente, que encontré realmente la información que yo necesitaba. O sea, no fue hasta que hablé yo directamente con Takeshi Kanazawa que supe realmente qué fue lo que pasó. Y que fue, o sea, él me dio toda la información al respecto de por qué se les ocurrió, cuándo lo hicieron, con quién lo hicieron, qué fue lo que pasó, a dónde llegaron primero, a quién conocieron en el camino hasta que llegaron a conocer a Fernando Gamboa, qué pasó después de eso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no fue hasta que el contacto fue directo que las cosas empezaron a tener sentido y la investigación empezó a florecer. Entonces, a partir de ese momento ya no crucé por fuentes que estuvieran en inglés o que tuvieran que ver con Estados Unidos. No en una manera peyorativa, sino porque ya no era ese el lugar o el repositorio donde sabía yo que la información iba a estar. Qué loco. En un segundo momento, cuando sigo con este asunto del mono-ha, yo no había escuchado el término o lo había escrito o lo había visto en otro lugar que no fueran mis propias investigaciones hasta que llegué al seminario.
Porque una vez que estuve en el seminario me encuentro con la doctora María Teresa Favela, quien ya había oído el término en una de sus entrevistas a un artista japonés que radicaba en nuestro país. Y por eso decía yo al principio de esta charla, o sea, que muchos de los materiales del seminario son hechos ex profeso en el seminario, porque así era la investigación de ella. Una pesquisa al respecto de los artistas japoneses radicados en México, aparece en su investigación un término que en su momento para ella no tenía mucho sentido, pero que en el momento en el que aparece en mi entorno teórico, se completa. Y entonces ahí es donde continúo yo con la investigación. O sea, porque si eso estaba ahí en México, si el término estaba en México, eso quiere decir que hay más que decir de lo que yo suponía, nada más porque hayan llegado las piezas en 1972 de un estilo estético, de una corriente artística que se nombró hasta 1973. Ahí estaba la puerta. Qué loco. Qué chido, güey. Oye, y además, me parece algo que te quería preguntar. Es que en ese entonces pues, viniste por primera vez, ¿no? Y se presentó el libro y de alguna u otra manera tuviste este primer contacto añorado con el archipiélago. Sin embargo, volviste a Japón. Y en este segundo, en esta vuelta, en este segundo regreso, o más bien en este primer regreso, ya no el propósito ya no era presentar el libro, ni digamos que la formalidad de la presentación, ni la formalidad del seminario, sino que era algo más bien como quizás hasta flaner, ¿no? Más baudelairiano, ¿no? Ibas a desplazarte por el archipiélago, digamos que a tus anchas, quizá con el objetivo de realizar más bien intereses de otra faceta, porque pues tienes un mundo estás inmerso en el mundo del juguete. Y me gustaría saber cómo fue ese regreso, o sea, qué cambió con respecto a la primera vez y cómo fue ese regreso. Y voy a conectar esto con otra pregunta, que después de haber, digamos que en este trayecto que tú llevas investigando, en las experiencias personales de la infancia, de ahora, sumado a que has venido, si consideras que lo japonés tiene alguna forma, algún sonido, algún olor, alguna textura, es decir, desde tu consideración, ¿qué es eso que no puede ser sino japonés? Estás en vivo. El regreso fue ya totalmente cool, ¿no? Si el primer viaje tenía la presión de vamos en misión diplomática, / vamos a conocer, ¿no? Porque esa era una de mis prerrogativas. O sea, sí vamos a hacer todos los eventos académicos, pero apenas me sentía yo como en la escuela. Apenas toque la campana, yo ya estoy afuera y en shorts. Y en shorts, ¿no? Y a ver qué vamos a hacer. Sí, no, porque te acuerdas que fue como nos dijeron, vengan formales, ¿no? A la primera presentación. Y creo que los únicos formales éramos tú y yo. Sí, así, yo llegué de traje. Gracias. Güey, infame, porque no te traje ese día en la mañana, me compré un traje, fue de, güey, pues me dijeron que formal. Los únicos formales, Matos y yo. Sí. No voy a decir nombres, pero había gente de jeans y saco sport en un evento de la embajada, por favor, ¿no? Gracias. Pero bueno, un traje que ahí está, disponible siempre que se le requiera. Sí, el día de mi funeral no lo voy a usar. Pero bueno, pero bueno, tú ahí terminando al toque esas cosas, al toque de la campana, pues yo hacía todo lo posible, pues por conocer, ¿no? O sea, ese primer viaje fue, vamos a decirlo, de turismo regular o de turismo típico, ¿no? O sea, de dónde estoy, qué es lo atractivo o lo turístico de aquí y voy ahí, ¿no? Y un poco con sus buenos sabores de perderse un poco entre el idioma y la calle y tener pequeñas aventuras sobre desaventuras agradables al respecto de desplazarme entre estos lugares turísticos. Ya la segunda fue totalmente gusto, ¿no? O sea, ya... Yo creo que una cosa que es muy agradable de viajar es poder ser extranjero y desconocido y después encontrarte siendo extranjero y conocido. Porque ya en la segunda vez ya no eres ajeno a ciertas maneras, ni eres ajeno a ciertos movimientos y te conoces más en el entorno que hasta una vez anterior te era totalmente ajeno, ¿no?
el poder encontrar la maña de nuevo en un lugar que hasta muy poco antes considerabas idílico o fantástico y conocerlo como real, para mí es una experiencia que considero insuperable, ¿no? Y de un gran sabor en todos los sentidos. Por ahí mencionaste lo de que estoy inmerso en lo del juguete, incidentalmente, entre todas las cosas que hago. Soy artista visual, artista plástico y ahora artista del juguete. Adoro los juguetes, consumo muchos juguetes, entre muchas otras cosas de la cultura pop. Y entonces, gracias a una serie también de afortunados y fortuitos eventos, me hice de colegas en Japón que hacen también juguetes. Entonces, el segundo viaje a Japón pues era la excusa perfecta, no solo para continuar, por un lado, mis investigaciones, sino también para codearme y conocer en persona a estos nuevos colegas desarrolladores de juguetes y ávidos coleccionistas. Así fue como se planeó el segundo viaje a Japón, que sí fue, o sea, en ese sentido fue muy diferente. Ya tenía no solo otro objetivo, sino que con estas experiencias ganadas en el primer viaje me permitieron ser más libre, ser de cierta manera más autosuficiente y ser más vagabundo de la ciudad. Me permití más perderme, me permití más ver otras cosas fuera de lo turístico y saborear, pues como dicen, ¿no? La calle, saborear lo real de la ciudad y de las distintas ciudades en las que estuve viajando esa segunda ocasión. Por lo general, o hasta ahora había viajado solo de Tokio hasta Hiroshima. Planeo ahora ir hasta Nagasaki y eventualmente, en lugar de viajar al sur, tratar de viajar al norte, a conocer el archipiélago más en su extensión y cada vez irme perdiendo más en las cosas de lo cotidiano, más que en las cosas de lo turístico, ¿no? En esos encuentros que has tenido, porque además hemos tenido la posibilidad de cotorrear múltiples ocasiones en el archipiélago, hasta tarde. Y siempre, no sé, a mí platicar con Matos es probablemente una de esas actividades que es imposible limitarlas en tiempo y espacio porque se van expandiendo, ¿no? Gracias, es mutuo. Y entonces hemos tenido la posibilidad de platicar en muchos lugares, en muchos momentos, y siempre salen cosas, o sea, siempre hay algo que cotorrear. Y entonces, en ese aspecto, ¿qué es de todo lo que has experimentado acá algo que tú pudieras o asocias con lo japonés? Yo creo que son dos cosas y que he pensado que a lo mejor es así en todos los lugares, ¿no? Pero cada uno tiene su sabor. Por un lado, la comida, ¿no? El sabor de las cosas es distinta. Un ingrediente que a mí me gusta mucho es el wasabi. Güey, wasabi. Y no supe cuánto me gustaba hasta que por fin lo comí en Japón. Y es muy distinto de cómo lo hacen en México. Tiene un sabor también muy característico. Pero la segunda, y que yo creo que es más importante, a pesar de que yo me considero una persona exageradamente visual y que todo mi mundo lo absorbo a través de lo que veo, el sonido. Allá en los lejanos años 80 y años 90, una cosa que siempre me gustaba escuchar en las caricaturas japonesas era el sonido. Ese sonido característico de algunas caricaturas de las cigarras o los cuervos o el tren. Y siempre... O la campana de la escuela, ¿no? La campana de la escuela, ajá. Y siempre lo relacioné como una cosa totalmente idílica. Hay por ahí un disco de un artista que se llama Naoki Kenji, que se llama Downtown Tokyo, que son una serie de remixes que recopilan precisamente ambientes sonoros propios de la ciudad de Tokio. El pachinko, el tren, distintas tiendas, y sobre esas él crea algunas atmósferas musicales. Y durante muchos años las escuché o las viví también de una manera muy idílica. Y no fue hasta que pisé Tokio realmente que encontré esa gama de sonidos característicos que hasta el día de hoy me hacen siempre pensar en Japón.
Lo que yo también lo creo. Además, van cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece que Tokio, en comparación con otras ciudades, que si de por sí otras ciudades más pequeñas ya son estimulantes, Tokio tiene estímulos por donde sea, ¿no? O sea, estímulos visuales, estímulos auditivos, hay muchos olores, o sea, hay mucho de mucho pasando, ¿no? Y siento que eso, aunque es homogéneo, es decir, hay trenes en muchas ciudades, hay edificios luminosos en muchas ciudades, hay cuervos en muchas ciudades, hay cigarras en muchas ciudades, en todas, pues. Se va combinando con otros elementos, ¿no? Que le van dando como cierta particularidad y que además ahí intervienes tú, ¿no? Porque si bien esos sonidos van a ser repetitivos, por ejemplo, cuando cierra una tienda, me parece que el 98% de las tiendas utilizan la misma canción para anunciar que faltan 5 minutos para el cierre. O la línea de JR, pues suena igual en todos los lugares, ¿no? Sin embargo, se combina con el momento en el que tú estás, el momento que estás viviendo, lo que estás pensando, ¿no? Cómo te estás sintiendo. Y entonces te atraviesa de formas distintas, ¿no? Me parece eso que sí está muy locochón, que incluso acá en la montaña, ¿no? Donde no pasa el tren, sigue habiendo una continuidad de sonidos que se van volviendo característicos de la zona y que si bien es una montaña y es un lugar que pues, montañas hay por doquier, siempre va a haber algo que le da como su jiribilla, ¿no? En torno a que esta es una montaña japonesa o esta es una montaña en Japón, ¿no? Y no es un cerro acá o no es una montaña allá. Y eso, o sea, no sé, me parece que hasta allá llega a trascender, ¿no? Esta sensación de lo japonés. Si bien en el sentido que a mí me gusta mucho con Karatani Kojin, ¿no? Que él pone entre comillas Japón siempre que lo enuncia como una forma de decir como de, bueno, pues esto no puede ser limitado a nada, ¿no? Si bien a mí me gusta eso, creo que ese fantasma de lo japonés permanece, ¿no? Flotando en todos lados. Sobre todo, yo también concuerdo que en el sonido es algo muy característico. Sí, un poco como con la campanilla y la Madalena de Proust. El sonido, vamos, esos ambientes sonoros que mencioné de Naoki Kenji son muy distintos a lo que por fin experimenté yo. O sea, al final era solo una muestra de todo lo que podía yo absorber una vez estando ahí. Y yo creo que una cosa que nunca voy a olvidar, porque además yo no lo sabía, o sea, no estaba preparado para eso, siempre, o las veces que he ido a Japón, me hospedo en el área de Takada Baba, Uh-huh. que, un poco para ahondar en la idea, en el área de Takada Baba es donde se supone que nació y estaba el estudio en el que trabajaba Osamu Uh-huh. Tezuka, ¿no? El creador de Astro Boy. Uh-huh. Entonces la estación del tren de Takada Baba, la campanilla que anuncia el cierre de las puertas, es precisamente el tema de Astro Boy. Uh-huh. Cuando yo era niño adoraba Astro Boy, pero tengo que ser sincero, en un periodo como de 20 años no lo volví a ver. Uh-huh. Pero en el momento en el que me bajé del tren en Takada Baba y escuché la canción, otra vez todo me vino de golpe. O sea, otra vez fui ese niño en los años 80 soñando con estar en Japón y viendo Astro Boy, y de repente estaba yo parado ahí, ¿no? O sea, no pude haber tenido una mejor fanfarria de bienvenida. O sea, eso fue totalmente azaroso y totalmente mágico y a la vez totalmente real, ¿no? Entonces, pienso en estas ideas de qué es lo japonés o qué es lo mexicano y a veces lo único que puedo concluir es qué es el estado de lo que sientes en el momento en el que estás. O sea, ¿qué es lo japonés para mí? Lo japonés para mí, pues, más allá de lo que puedas decir visualmente o de la cultura pop o no sé qué, he llegado a la conclusión que lo japonés para mí es lo que soy en ese momento en Japón. O sea, esa sensación de estar en Japón en un lugar, eso es lo japonés. Que inmediatamente se contrapone con lo mexicano en el momento en el que tengo la añoranza de X o Y cosa que ocurre en mi propio país, ¿no? Y que a lo mejor eso sea lo que experimenta alguien cuyo sueño es viajar a Alemania, por ejemplo, ¿no? O sea, eso tan general y tan hondo es lo que eres tú en ese momento, en el lugar idílico, ¿no? O sea, ¿qué es lo japonés? Será eso.
Porque además no lo puedo desmenuzar de otra manera. Así como estuve en la ciudad, viajamos hasta allá, al maravilloso pueblo de Higashi Yoshino. Y sus sonidos son otros, pero no los puedo olvidar. O sea, el sonido de las cigarras, con el sonido del río, con el sonido de los venados, con el sonido de la fría noche de invierno en las montañas, es una cosa que no se parece nada al sonido de las cigarras y de los animales que hay en los dinamos en la Ciudad de México, ¿no? Que incidentalmente están también junto al río y cosas así. Son simplemente dos sabores distintos. Pero yo creo que hasta que no los experimentas en ese punto no cobra en ese sentido. Estoy de acuerdo. Bajando el tono filosófico en el que pones esta recapitulación, me acordé de cuando la primera vez que vinimos a Japón, vine con un grupo de amistades para participar en el afamado Barco Mundial de la Juventud, pero me acuerdo que nos subimos al tren y lo primero que escuchamos, o sea, se escucharon muchas cosas, pero lo primero que captó nuestra atención, porque es algo que sucede en los trenes de Tokio, es el Mamona-kun, ¿no? Que es como la siguiente, próximamente. A continuación, ajá. A continuación. Entonces, fue como, ¿de qué dijo? ¿Mamona-kun? Y entonces como que no dice kun, la N al final no la pone, pero ya nosotros se la pusimos ya como de, güey, qué mamona-kun. Mamona-kun, ¿no? ajá. ¿No? Y entonces ahí traíamos para arriba para abajo el mamona-kun todo el día. Era como de, güey, tranquilo, mamona-kun, ¿no? Y me da mucha risa, o sea, como que, o sea, eso mismo, o sea, ese continuo malentendido que va a seguir existiendo, ¿no? No solamente en el lenguaje, sino en todas formas, ¿no? En el sonido, en las prácticas, en las interacciones que uno tiene con el entorno, también se van formando esa experiencia, ¿no? Y para mí, o sea, cada vez que regreso a Tokio y escucho el Mamona-kun, me da mucha risa, genuinamente mucha risa, y me acuerdo de esas 10, 11 personas que estaban conmigo en el tren aquella vez. Y, o sea, es cagado, se queda, permanece, ¿no? Sí, sí, y sobre eso pienso que se va construyendo también esta idea de lo japonés en particular, no voy a decir que en abstracto, con una serie de experiencias que van fluctuando con respecto a las interacciones que vas teniendo. Entonces, para mí lo japonés no es solo esa gama de sonidos o ambientes sonoros, sino también implica inmediatamente mi primer ramen en Japón, ¿no? Mi primer bocado de wasabi en Japón, mi primer tropiezo con el idioma, mi primer ida al Sento o al onsen, ¿no? O sea, todas esas cosas es lo que terminan configurando de cierta manera lo japonés, más allá de ver la Torre de Tokio o de ver X o Y templo o de visitar X o Y paisaje, ¿no? Sino la interacción que tienes con eso en un momento determinado, pues es lo que se queda, ¿no? Y un poco, volviendo al asunto de lo de mis investigaciones y todo eso, en donde la idea de lo japonés estaba construida sobre una base de folclore o sobre una base de interpretaciones hechas desde Estados Unidos o por otras personas, no tuvo sentido hasta que no fui yo el que lo experimenté. Entonces, en ese momento, por fin, esa idea de lo japonés hizo clic en mí, ¿no? Claro, eso es cierto. O sea, ese paso, ¿no? Desde el texto que quizá una persona en un momento dado con cierto contexto puso en un libro, yo creo que no se parece en nada, ¿no? a la vivencia. Y por eso, no sé, o sea, la banda que normalmente viene y que escuchas de Japón es Shilo. Y cuando, o sea, con toda esta banda, cuando se platica un poco en torno al Japón, y he tenido la oportunidad de conocer a escuchas de esta cooperativa del Shisme por acá. Y yo creo que es algo que me gusta cotorrear con esta banda, ¿no? O sea, que es como de, por más que haya mucho chisme en torno al Japón, por más de que haya mucha investigación, por más de que haya esto y aquello, la experiencia que tú estás teniendo aquí en el archipiélago en este momento, eso es tuyo. O sea, eso, evidentemente esa experiencia está moldeada por muchas cosas, ¿no? Por algo que tú ya sabías, por algo que esperabas, por N mil cosas está influenciada. Sin embargo, es lo que está sucediendo en ese momento, lo que probablemente para mí se vuelve más relevante en torno a lo japonés con respecto a tu perspectiva. Yo creo que eso es muy poderoso, ¿no? Eso está cabrón. Sí, y marca, no sé, marca. Bajándole el tono a una realidad más burda. Cuando era yo adolescente y entretenía mis tardes viendo las aventuras de Arale, ¿no? El Doctor Slump.
Siempre me causaba mucha gracia que cuando pasaban los cuervos volando o que había alguna situación chusca, pasaban los cuervos volando y entre su croar o graznar decían, ajo, ajo, estúpido, ajo, ajo, Ujú. ¿no? Pasó un tiempo hasta que yo supiera que ajo es precisamente estúpido o un tipo de palabra que supone estúpido o idiota en japonés. Ujú. Y no fue hasta que estuve en Tokio que eso cobró aún más sentido, porque te lo juro, lo puedo jurar, cada vez que me equivoqué para tomar o salir del tren o que di mal una vuelta en una calle, había un cuervo encima de mí graznando y estoy seguro que en una de esas decía, ajo, ¿no? O sea, ¿Qué te estaba estoy diciendo? Que te estaba siguiendo, güey. cada vez. Y justo, y lo pensaba así, qué tonto era para el otro lado, y oía los cuervos ahí juntos diciéndome, estúpido. Salías tú, es como de, pues el mapa dice que es para acá. ¡Ajo! Sí, ¡Ajo! Ah, mierda, sí, mierda. No, creo que no, no es para acá. sí, sí, sí. Y para los que conocen, que además las estaciones en Tokio son enormes laberintos llenos de luces y colores y pasajes Ujú. enormes, y salir mal o tomar una salida equivocada, pues implica también muchas otras cosas, ¿no? Implica perder mucho tiempo, implica perderse, dar vueltas, no llegar al tren o no llegar a X lugar a tiempo, ¿no? Entonces, me gustaba mucho, de cierta manera esperaba yo justo esa contestación a algunos de mis actos cada vez que ocurría. Ya lo vaticinabas. Oye, Sí. una pregunta para despedirnos. Si pudieras invitar a alguien, a quien tú quisieras, a cenar a Japón, no importa si esta persona está viva o muerta, no, alguien, quien sea, y la pudieras invitar a Japón a cenar, ¿a quién sería? ¿A quién invitarías, pues? ¿Y qué cenarían y en dónde? Estás en vivo, Japón es chido. Estoy seguro que invitaría a mi abuela. Ok. La razón por la que yo soy niponofílico fue porque a finales de la década de los 60 y todos los años 70, mi abuela viajó a Japón. En realidad lo Ujú. que hizo fue un tour por Asia, así de genérico como suena. Entonces lo que visitó fue China, Corea, Tailandia y Japón. Mm, Pero regresó con esa idea de que Japón es chido, ¿no? O sea, ah, llegó con una alta estima no solo del país, sino de su gente. Y entonces mi abuela era muy dada a que cualquier cosa que ocurría la ponía en contraste con eso. Entonces, que tal persona era vulgar o que tal persona se portaba mal. No, 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 es que en Japón no son así, ¿no? Oye, ¿qué tal cosa sabe feo? No, 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 es que en Japón no sabe así. Entonces, constantemente ella tenía estos comentarios sobre un lugar así idílico era Japón, ¿no? ujú, De modo que para 1986, para cuando yo buscaba la estampita esa de la bandera de Japón, pues ya también tenía ujú. toda esta carga. O sea, para mí la estampita no solo era el gusto por el artículo, ¿no? Sino porque tenía toda esta carga socioemocional que le daba a mi abuela. Entonces, definitivamente, si alguien invitaría, sería mi abuela. Y Qué la otra chido. persona o a quien invitaría a la par sería mi papá, que no me vio cumplir esa fantasía con la cual neceé mucho tiempo. O sea, desde Mm, muy chico, en- mi mamá lo recuerda mucho, un buen día salí con la idea de quiero comer sushi antes de que se popularizara eso del sushi, ¿no? Y entonces ella se ujú. maravilló de que yo quisiera comer, quién sé qué cosa es eso con arroz, ¿no? Y ¿Qué entonces cosa siempre marciana inicié quieres comer? como en ese cuento de ahí viene el lobo con voy a ir a Japón, voy a ir a Japón, voy a ir a Japón. Y mi papá no me vio hacerlo, entonces lo Mm. invitaría a él. O sea, serían las dos personas que invitaría a comer en un lugar en Japón. ¿Qué comerías? ¿Qué te gustaría comer? Tengo dos posibles lugares. Uno, me gustaría comer con ellos ostras en Hiroshima. Hay un Ah, lugar muy bonito y además las ostras son como características de ahí. Pero sobre todo me gustaría llevarlos a comer caballo crudo. ay, En el güey. primer viaje que hicimos con el seminario, fui a una suerte como de restaurant bar, no recuerdo el nombre,
pero estaba Ujú. en el bajo puente de la estación Kanda, de la línea dorada de Tokio. Y ahí comí caballo crudo y me pareció delicioso. Pero sobre todo porque mi papá y mi abuela, bueno, cuando mi papá era niño y mi abuela era muy joven, ellos migraron desde el estado de Chiapas a la Ciudad de México. Ujú. Cuando llegaron a la ciudad eran muy pobres y penaban o tuvieron muchas penurias, pero siempre trataban de que les alcanzara para comprar carne que no fuera de caballo. Durante una cierta época en la Ciudad de México y tal vez hasta nuestros días, se ha considerado que la carne de caballo es algo que come la gente muy pobre o muy paupérrima. Mm. Algo como en ese dicho tan popular de que no te den gato por liebre, o sea, con cierto énfasis en que cuando fueras a la carnicería estuvieras totalmente seguro de que lo que te están dando no es carne de caballo. Mm. Y lo haría precisamente por ese contraste, o sea, como de que ellos también dejaran atrás ese pasado o esas penurias por hacer una cosa en Japón, ¿no? Ujú. Así de, miren, esto es un platillo de aquí, en este lugar, en este espacio que desde los años 60 mi abuela consideraba idílico. Qué loco, güey, qué loco. Pues nada, güey. Pues ojalá ahora en este regreso, en este tercer regreso al archipiélago, se nos haga al menos compartir un caballito crudo. A mí también, güey, el caballo crudo me fascina. Lo probé por primera vez allá en la 3 veces heroica Kumamoto y, güey, sí está sabroso. Como que acá sucedieron todas las cosas que me habían dicho alguien, mi mamá, que no hiciera, ¿no? No comas pollo crudo, Como no es comas pollo huevo crudo crudo, no comas nada crudo, ¿no? Y menos caballo. y menos Nunca me lo caballo. dijo, ¿no? Nunca me lo dijo porque yo creo que ni se imaginó que eso pudiera comer. Pero yo también considero que caballo crudo, está sucus trucus. Pues, güey, muchísimas gracias por haber estado No, a acá ti, en Japones Chilo. ya echamos chisme, Se ya echó habrá más chisme. chismes para las siguientes viajes, las siguientes idas. Sí, sin duda. Y yo creo que la banda escucha de esta cooperativa del chisme estará regocijante en haber conocido hoy un poco del buen Luis Matus. Que si te Gracias, escuchan con tus gracias. otros 7 nombres, va a ser como, no, pues ese güey ni los topo. No, Con pero los, Matus jamás se les va a olvidar. con los otros 7 no tan heroicos nombres. Exactamente, exactamente. Pues It's- muchísimas No, a gracias. ti, gracias a todos los radioescuchas por su tiempo, su atención. No lo dejen en la fantasía, o sea, es posible, al final del día es posible y puede hacer uno muchas cosas de muchas maneras, desde lo más académico hasta lo más paupérrimo y lo más urbano, Ujú. hay que darle siempre. De acuerdo. Estaría muchísimo, muy de acuerdo si estar de acuerdo tuviera degradación, así que tuviera graduación, perdón. Güey, pues muchísimas gracias, Matus. Gracias. Esto fue Japones Shido, un programa donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Gracias y otsukaresama desu. Chido.